las 6:30 de la mañana del 6 de junio de 1944, después de más de 40 minutos de bombardeo naval, en las playas de Normandía se produce el desembarco de los aliados. Unas 5.000 lanchas de desembarco escoltadas con más de 100 destructores, cruzan el Canal de la Mancha hacia la costa de Francia. La flota aliada es respaldada por 3.000 aviones, para asegurar el éxito de la operación. A más de 200 kilómetros al sur, se encontraba la 17ª División SS Panzergrenadier Bomber-Lichingen. Los primeros informes llegaron al puesto de mando del batallón antiaéreo de la división. Rápidamente, fueron informados al comandante de la división, al SS Brigadier Führer, Ostendorf. Sin embargo, Ostendorf también había estado recibiendo mensajes desde el norte, mucho antes de las 4 de la mañana. Horas después, se dio la orden a Ostendorf y a sus unidades, trasladarse al frente de batalla, en Normandía. Razón por la cual, a las 8:30 de la mañana, convocó en su cuartel general en Thouars, a todos los comandantes de regimiento y de batallón, para discutir la situación, y para recibir las nuevas órdenes de marcha. Rápidamente, los líderes de la división transmitieron las órdenes a sus unidades, y durante todo el 6 de junio, las fuerzas de la división se prepararon para dirigirse al frente. Durante el día, se había ordenado cubrir los puentes en Saumur y Montsoreau, ya que era necesario mantener estos cruces, para poder avanzar hacia el norte. Para el traslado de toda la división, se había acordado dividirse en 4 grupos de marcha, y en 2 rutas diferentes. El primer grupo estaba conformado con el batallón de reconocimiento. El segundo grupo estaba conformado con el 38 Regimiento, con 2 baterías del 17 Regimiento de Artillería, con una batería antiaérea, con una compañía de cazacarros, y con el batallón sanitario. Estos 2 grupos avanzarían por la ruta oriental. El tercer grupo de marcha estaba conformado por el Estado Mayor de la división, con una compañía de seguridad, y con el batallón de noticias. El cuarto grupo de marcha estaba conformado con el 37 Regimiento, con una compañía Panzerjäger, con el primer batallón de artillería, con el batallón de suministros, y con otras pequeñas unidades de la división. Estos 2 grupos avanzarían por la ruta occidental. El batallón Panzer, al mando de Keplinger, irían en vagones de tren, desde la estación de Mirebeau. Al amanecer del 7 de junio de 1944, las primeras unidades en iniciar la marcha hacia el norte, fueron unidades del batallón de reconocimiento al mando de Holzapfel. En su retaguardia, avanzaba el 38 Regimiento, así como todo el segundo grupo de marcha. Estas tropas iniciaron su marcha desde Montsoreau. Pocas horas después, el tercer grupo, conformado por el Estado Mayor Divisional, inició su avance desde Thouars. Al mismo tiempo, desde el pueblo de Coulonges, iniciaba su avance el cuarto grupo, conformado con el 37 Regimiento. Poco tiempo después, estos 2 grupos se unieron en el pueblo de Tancoigne, y avanzaron en dirección a Angers. Los Sturmgeschütz de la división embarcaron en vagones en la estación de Mirebeau, y se agruparon en 2 convoyes ferroviarios. Todas las unidades que debían avanzar recibieron la orden formal de no circular por las carreteras principales. También, en caso necesario, conducir por separado. El plan era avanzar hacia la zona de Saint-Lô en el menor tiempo posible. El primer grupo, conformado por el batallón de reconocimiento, estaba en la vanguardia, y avanzaba por los pueblos de Jarcé, Durtal, Daumeray, Morans, y estaban en dirección a Grez-en-Bouere. Mientras que el tercer y cuarto grupo avanzaba por Angers, pasaban por Martin-du-Fouilloux, y avanzaban en dirección a Saint-Clement. A partir del mediodía, la aviación aliada había detectado los movimientos de la Bomber-Lichingen. Rápidamente bombardearon las fuerzas de vanguardia, quienes se replegaron y respondieron a los ataques con unidades antiaéreas. Para la tarde, el primer y segundo grupo avanzaba por los pueblos de La Place y de Martigny, y estaban en dirección a Saint-Denis. Mientras un poco más al suroeste, las fuerzas del tercer y cuarto grupo llegaban a las afueras del bosque de la Gravelle. Para entonces, estas fuerzas ya habían avanzado más de 150 kilómetros. Para la noche del 7 de junio, las tropas de vanguardia del batallón de reconocimiento llegaban a la localidad de Romagny-Fontenay. Mientras las fuerzas de la ruta occidental llegaban a la comuna de Louvigné-du-Desert. Durante toda la noche,
continuaron los grupos de la Gotha Bomber-Lichingen su camino hacia el frente de batalla. Para el amanecer del 8 de junio, las tropas Panzer también habían sido atacados por la aviación aliada, antes de la llegada a la estación de la Fleche. Sufrieron algunas pérdidas por estos ataques, motivo por el cual, los Panzer tuvieron que ser desbordados, y avanzaron durante el resto del día por tierra. Mientras tanto, al amanecer, las fuerzas de vanguardia del primer grupo, llegaba a la ciudad de Tessy-sur-Vire. Mientras que al suroeste, las otras fuerzas llegaban a la Halle-Pesnel. Mientras el avance de la división continuaba, las batallas en Normandía cada vez más se intensificaban. Para el mediodía, las fuerzas de reconocimiento, llegaron y cruzaron rápidamente Saint-Lô. Estas fueron las primeras unidades de la Gotha Bomber-Lichingen, en llegar al frente de batalla. Para la tarde, recibieron la orden de desplegarse a Bayeux. Rápidamente, las unidades de reconocimiento, llegaron a la zona de Balleroy, y al bosque de Cerisy. La misión que tenía, era de cubrir la carretera que iba a Saint-Lô. El 38 Regimiento SS, recibió la orden de dirigirse al noroeste, para cubrir la carretera que venía de Carentan. Mientras que todo eso pasaba, las fuerzas de los otros dos grupos, habían sufrido algunos retrasos, y no llegaron hasta la noche del 8 de junio a la ciudad de Coutances. Ese mismo día, Ostendorf, se dirigió al cuartel general de Marx, comandante del 84 Cuerpo, y recibió nuevas órdenes. Para la mañana del 9 de junio, las unidades del batallón de reconocimiento llegaron en su totalidad, y se ubicaron entre Le Molay-Litry y Balleroy. Mientras tanto las unidades de vanguardia del 38 Regimiento, al mando del SS Obersturmbannführer Horstmann, llegaron a Montmartin-en-Graignes, para cubrir el flanco derecho de Carentan. Durante el resto del día, continuaron llegando a la zona, unidades del 38 Regimiento. Mientras tanto, las unidades del 37 Regimiento, avanzaba desde Coutances en dirección a Perriers. Para el día siguiente, el 10 de junio de 1944, el batallón de reconocimiento había retrocedido, y estaba ahora a las afueras del bosque de Cerisy. Ese mismo día, había quedado bajo las órdenes de la 352 División de Infantería. Mientras tanto el 38 Regimiento, cerca del canal de Taute y Vire, continuaba en su zona reforzándose. Mientras al suroeste, finalmente llegan a Perriers, las primeras unidades de vanguardia del 37 Regimiento, al mando del SS Obersturmbannführer Fick. Durante el resto del día, las fuerzas de la Gotha Bomber-Lichingen, continuaban llegando y reforzándose en sus sectores. Para el día siguiente, el 11 de junio, había muchas fuerzas de la división que aún se encontraban en camino. Las unidades del 37 Regimiento, continuaban en Perriers, organizándose para defender la ciudad de Carentan. Para la tarde, a las 17 horas del mismo día, el SS Brigadierführer, Ostendorf, mientras realizaba un reconocimiento en la zona, se encuentra con el mayor, Friedrich Freiherr von der Heide, comandante del 6º Regimiento Paracaidista, cerca de la aldea de Donville. Ostendorf, le informa a von der Heide que un destacamento de vanguardia de la 17ª División SS, había llegado a Perriers, y que por orden del 84 Cuerpo, su regimiento quedaba bajo sus órdenes. También le dijo que junto a sus unidades, tenían instrucciones de defender Carentan a toda costa. Rápidamente, von der Heide, le informó de la situación y de las órdenes de retirada, que justamente hace unos instantes había dado, y que sus tropas ya lo estaban ejecutando. También le dijo que si hubiera sido advertido de la aproximación de su división, no habría tomado esa decisión. Después de esta conversación, Ostendorf siguió adelante para averiguar por sí mismo la situación en Carentan. A última hora del 11 de junio, el jefe del Estado Mayor del 84 Cuerpo, se presentó al puesto de mando de von der Heide, muy escandalizado por la decisión de retirada que había tomado. Sin embargo, después de una larga conversación, la orden nunca fue revocada. Además, el jefe del Estado Mayor informó a von der Heide que ahora recibía órdenes de la 17ª División SS, Gotha Bomber-Lichingen. La retirada de Carentan, a última hora de la tarde, y en la noche del 11 de junio, transcurrió sin incidentes. Los estadounidenses no se enteraron que la ciudad había sido evacuada. Durante ese día, más al este, unidades del 38 Regimiento, estuvieron combatiendo en Graignes, con algunas fuerzas de la 101 División Aerotransportada.
Estas fuerzas americanas habían sido lanzadas por error al sureste de Carentan, por lo que estaban perdidas y aisladas del resto de su división. Esa misma noche, la Ghost Bomber Lichingen quedó bajo las órdenes del segundo cuerpo de paracaidistas, al mando del general Eugen Meindl. Durante el amanecer del 12 de junio, los estadounidenses lanzaron el esperado ataque concéntrico a ambos lados de Carentan. Sin embargo, el ataque no se topó con nada. Durante la tarde, los estadounidenses llegaron hasta la colina 30, al sur de la ciudad. Mientras tanto, más al sur, las fuerzas de la Ghost Bomber Lichingen se organizaba y se reforzaba con artillería y tanques, para avanzar y recuperar Carentan lo más rápido posible. Durante el día, se elaboraron los planes para recuperar Carentan. Esta había sido tomada por la 101 División Aerotransportada estadounidense. El ataque principal lo realizaría el 37 Regimiento, con el apoyo del 6º Regimiento de Paracaidistas, y con 2 compañías de Sturmgeschütz. Para ese mismo día, unidades de la 275 División de Infantería habían llegado a la zona de operaciones de la división. Estas unidades se organizaron como el Kampfgruppe Heinz, y se pusieron bajo el mando de Ostendorf. Rápidamente, esta unidad fue enviada al sector este de Carentan, para defender desde Saint-Pellerin hasta Airel. Durante la noche, las unidades que contraatacarían se posicionaron en sus puntos de partida. A las 5:30 de la mañana del 13 de junio, la artillería de la Ghost Bomber Lichingen bombardeó las posiciones de la 101 División Aerotransportada. 15 minutos después, los Panzergrenadier de las SS iniciaron su avance. Estas fuerzas pertenecían principalmente al primer batallón del 37 Regimiento. Detrás de ellos, le siguieron 17 Sturmgeschütz del batallón Panzer. Desde el principio, el ataque ganó terreno sin encontrar resistencia, pero cuando las compañías cruzaron la carretera de Carentan a Donville, fueron tomadas por el flanco, bajo un fuego selectivo y fragmentado, que provocó las primeras bajas. La mayoría de ellas, por francotiradores entre los árboles. Las luchas iniciaron, finalmente en el sector. Para las 7:30 de la mañana, el primer batallón del 37 Regimiento había logrado un importante avance, pero a costa de altas pérdidas. A las 9 de la mañana, el primer batallón alcanzó el límite suroeste de Carentan, mientras que poco después, el segundo batallón del 6º Regimiento de Paracaidistas llegó a los terrenos de la estación al oeste de la ciudad. Más al este, la 12ª Compañía del Regimiento de Paracaidistas informó que sin blindaje no era posible superar la fuerte resistencia estadounidense. Hasta entonces el avance de los Panzergrenadier solo tenía 500 metros de profundidad. A las 9:50 horas de la mañana, el avance alemán había cesado. A partir del mediodía, los estadounidenses contraatacaron con tanques de la 2ª División blindada. El 37 Regimiento se vio obligado a retirarse, bajo una presión estadounidense muy fuerte. El contraataque continuó por todo el sur de Carentan. En estas circunstancias, el SS Brigadier Führer Ostendorf ordenó detener todo tipo de contraataques y de retirarse a las líneas de partida. Para esa misma tarde, el segundo batallón del 37 Regimiento se desplazó por la carretera en dirección a Carentan, mientras que el primer batallón se atrincheró a la izquierda de la carretera. El contraataque alemán había fracasado. Por la noche, la división se organizó en una nueva línea defensiva, desde el sur de Carentan hasta las praderas pantanosas de Gourges. Para el 14 de junio de 1944, los regimientos de la 101 División Aerotransportada lanzaron un ataque a lo largo de la carretera de Carentan a Perriers, pero fueron detenidos cerca de la Maliere. Las luchas continuaron por todos los sectores. Durante una retirada el 16 de junio, el comandante de la división, el SS Brigadier Führer Ostendorf, fue herido por fuego de artillería cerca del pueblo de Briseval. Mientras tanto, temporalmente, el SS Standartenführer Binge, comandante del regimiento de artillería, tomó el mando nuevamente de la Ghost Bomber Lichingen. Para el día siguiente, se enviaron unidades al sur, para reforzar el margen derecho de la división. Para el 18 de junio, llega al frente de batalla, el SS Standartenführer Otto Baum,
y fue puesto al mando de la división. Para el 19 de junio, la 17ª División Panzergrenadier SS Ghost Bomber Lichingen ocupaba un frente que se extendía desde la pradera pantanosa hasta el río Vire, una distancia total de unos 30 kilómetros. Durante los días siguientes, el frente se mantuvo relativamente estable. Para el 26 de junio, hubo una intensa actividad aérea en la zona. Esa misma noche el batallón de reconocimiento llega desde el este, y queda nuevamente bajo el mando de la Ghost Bomber Lichingen. Para el 27 de junio, había caído Cherburgo, y para el día siguiente, el comandante del 7º Ejército, el general Friedrich Dollmann, murió de un ataque al corazón. Para finales de junio, no hubo muchos ataques por parte de los americanos en el sector del 37 Regimiento. Hasta entonces la división había sufrido grandes pérdidas, y a principios de julio, su fuerza se había reducido a 8.500 hombres. Al amanecer, alrededor de las 5 de la mañana del 4 de julio de 1944, tras un bombardeo de artillería, el mayor general Collins lanzó una gran ofensiva con la 83 División de Infantería, con el objetivo de perforar el frente. Para entonces, los alemanes habían establecido una sólida línea defensiva en el sector. El 37 Regimiento tuvo la misión de defender la carretera a Perriers. Las luchas se dieron durante todo el día. A pesar de los éxitos iniciales por parte de los estadounidenses, Saint-Denis aún no había caído. Para el 5 de julio, la 83 División de Infantería reanudó sus ataques en dirección a Saint-Denis. Las unidades del 37 Regimiento SS, junto con el 6º Regimiento de Paracaidistas por la izquierda, lograron despejar las ofensivas americanas mediante contraataques. Para entonces la División Ghost Bomber Lichingen quedó nuevamente bajo las órdenes del 84 Cuerpo de Ejército. Para el día siguiente, el 6 de julio, los estadounidenses recibieron refuerzos y continuó su ofensiva hacia el sur. Después de oponer una tenaz resistencia, el comandante del primer batallón, el SS Hauptsturmführer Reinhardt, fue hecho prisionero. Los restos del primer batallón se unieron al tercer batallón del 37 Regimiento. Se envió el tercer batallón del 38 Regimiento para detener el avance estadounidense, por lo que quedó bajo el mando temporal del 37 Regimiento. Sin embargo, este contraataque fue casi suicida. Ese día murió el comandante del tercer batallón, el SS Sturmbannführer Bolte, por una herida de metralla en la cabeza. Su segundo al mando resultó gravemente herido, y fue hecho prisionero. Esa noche del 6 de julio, el teniente general von Choltitz, comandante del 84 Cuerpo de Ejército, ordenó a la segunda División Panzer SS Das Reich que asumiera el mando del sector, a ambos lados de la localidad de Saint-Denis. Para el día siguiente, el 7 de julio, el batallón de reconocimiento fue lanzada a la batalla después de su despliegue. Durante las batallas dadas durante todo el día, la división sufrió más del 50% de bajas. Para el 8 de julio, la 83 División de Infantería había logrado algunos avances hacia Saint-Denis. Para entonces el segundo y tercer batallón del 38 Regimiento al mando de Horstmann estaban casi destruidas con más del 60% de bajas. El comandante de la división, el SS Standartenführer Baum, fue informado de lo sucedido con los dos batallones del 38 Regimiento. Al considerar que los ataques habían causado importantes bajas, el SS Standartenführer Baum, muy enfadado, le exigió una explicación a Horstmann y le dijo que se enfrentaría a un tribunal militar. Esta información llegó hasta el alto mando del 7º Ejército. Horstmann pidió dejar el mando y solicitó permiso para marcharse. Horas más tarde, después de escribir unas líneas a su esposa, se pegó un tiro en la cabeza. El SS Sturmbannführer Nietzschlag, comandante del segundo batallón, tomó el mando del 38 Regimiento. Hasta entonces, la división se había reducido a tan solo 3.400 hombres. Esa tarde, el batallón de reconocimiento, junto a la Das Reich, todavía resistía frente a Saint-Denis. Finalmente, para el 10 de julio, cayó el pueblo de Saint-Denis en manos estadounidenses. Para los días siguientes, las unidades restantes de la Ghost Bomber Lichingen, junto con unidades de la división Das Reich, resistieron en la zona. Para el 11 de julio,
el SS Sturmbannführer Holzapfel, resultó gravemente herido. Posteriormente fue capturado, y se declaró desaparecido. Debido a la fuerte presión ejercida por los americanos, la división dio la orden de retirar a todas las unidades al sur, para formar una nueva línea de resistencia. El frente se estaba desmoronando. Las fuerzas alemanas del este habían abandonado Saint-Lô el 18 de julio, por lo que desprotegieron el margen derecho de toda la línea defensiva. Para el 24 de julio, los restos de la Großbomber Lichingen, al mando del SS Standartenführerbaum, estaban ubicados al sur de Tribechau, en la carretera de Perriers a Saint-Lô. Para el día siguiente, en la mañana del 25 de julio, los estadounidenses lanzan una gran ofensiva desde las afueras de Saint-Lô. Aproximadamente 600 cazabombarderos aliados atacaron posiciones fortificadas a lo largo de una franja de tierra de 300 metros de ancho. Esta ofensiva se conoció como la Operación Cobra. A las 11 de la mañana, la infantería americana comenzó a avanzar sobre los cráteres formados por los bombardeos. Esta gran ofensiva, al inicio no afectó mucho a la Großbomber Lichingen. Sin embargo, para el siguiente día, el 26 de julio, las fuerzas aliadas atacaron al sector de la división, donde para entonces, la división se había dividido en 4 Kampfgruppen. Para las 23 horas de la noche, todas las tropas del sector se retiraron al sur, en una nueva línea defensiva. Para el 27 de julio, mientras las unidades alemanas se replegaban, los americanos se abrieron paso por el oeste, hacia Coutances, con la primera división de infantería. Como respuesta, el SS Standartenführerbaum ordenó al batallón de pioneros que tomara posición cerca de Cambernon para detener el avance americano. Ante la amenaza de quedar cercado, el comandante del 84 Cuerpo de Ejército, el general von Choltitz, comenzó a retirar sus fuerzas del sector. Para el 28 de julio, las fuerzas alemanas continuaron retirándose a nuevas posiciones defensivas. Para el mediodía, los tanques de la 4ª División Blindada entraron al combate por primera vez, y capturó Coutances, pero se encontró con una férrea defensa al oeste del pueblo. Las fuerzas americanas que penetraban al fondo de las posiciones alemanas eran contraatacadas por una variedad de elementos de restos de unidades, todas tratando de escapar de la trampa. Sin embargo, todo esto resultó un desastre. Los alemanes abandonaron sus pocos vehículos que les quedaban, y escaparon a pie. Para la tarde, el jefe de Estado Mayor del 84 Cuerpo se reunió con el SS Standartenführerbaum en su puesto de mando, para organizar una ruptura al amanecer del día 29. Mientras tanto, las demás fuerzas del flanco izquierdo se las ingeniaron para retirarse hacia el sur, a través de la carretera de Coutances a Lengronne. Para el día siguiente, el 29 de julio, las fuerzas alemanas intentaron romper las líneas estadounidenses, por lo que se generó una feroz batalla. Algunos de los Sturmgeschütz de la Großbomber Lichingen fueron destruidos o abandonados con los tanques de combustible vacíos, junto con 250 vehículos de todo tipo. Durante el día, se habían formado algunas bolsas en el sector. Estas fueron en las localidades de Ronzey, Saint-Denis-le-Gast y en Lengronne. Durante toda la noche del 29, restos de la Das Reich y de la Großbomber Lichingen pasaron a través de las líneas estadounidenses en la oscuridad. Un centenar de tropas capturadas pertenecían a estas divisiones y a otras unidades de paracaidistas. Para la fecha, la división Großbomber Lichingen estaba casi destruida, y estaba conformada con tan solo 1.400 hombres. Para el 1 de agosto, el SS Standartenführer Otto Baum fue nombrado comandante de la división Das Reich, tras la muerte de su comandante, el SS Obersturmbannführer Christian Tixen. Razón por la cual, el SS Standartenführer Otto Binge fue nombrado nuevamente comandante de la Großbomber Lichingen. Para inicios de agosto de 1944, el alto mando alemán en Normandía percibió el peligro que amenazaba, y ordenó un contraataque dirigido por al menos 4 divisiones Panzer, para aislar y destruir a los estadounidenses. Para ello, las divisiones Panzer debían posicionarse en la zona de Mortain, y abrirse paso hacia Abranches, avanzando más allá de Mortain, y al norte de la ciudad. Múltiples unidades participarían en esta operación. Mientras tanto, más al sur, el 6 de agosto, el SS Sturmbannführer Ludwig Keplinger
mientras se dirigía al frente, fue emboscado, y murió en manos de los partisanos franceses. Esto ocurrió en el camino entre Meslay-du-Maine y Laval. Para la madrugada del 6 al 7 de agosto, inicia la Operación Luttich. Las unidades que participaron fueron la 116 y la Segunda División Panzer, la División Liebstandarte y la División Das Reich. Adscrito a esta última división, estaba el Kampfgruppe Großbomber-Lichingen, al mando del SS Standartenführer, Otto Binge. Poco después de la medianoche, las tropas Panzer de las SS atacaron las posiciones de la 30ª División estadounidense. Los alemanes tomaron por sorpresa a los americanos, y capturaron brevemente Mortain, pero no pudieron abrir una brecha en las líneas de la 30ª División, ya que aún fuerzas estadounidenses estaban en la colina 314, un punto dominante alrededor de Mortain. Al norte, la Segunda División Panzer atacó varias horas después, en dirección suroeste. Consiguió penetrar varios kilómetros en las líneas estadounidenses, antes de ser detenida por la 35ª División de Infantería, a 23 kilómetros de Abranches. El alto mando alemán ordenó que se reanudaran los ataques antes de la tarde, para poder tomar Abranches. Al mediodía del 7 de agosto, la niebla matinal se había dispersado, y un gran número de aviones aliados aparecieron sobre el campo de batalla. La aviación aliada, rápidamente, logró el control completo del espacio aéreo sobre Mortain. En el terreno abierto al este de la ciudad, los Panzer alemanes se convirtieron en objetivos expuestos, especialmente para los bombarderos de combate británicos. El 8 de agosto, la Segunda División Blindada estadounidense atacó la retaguardia de las dos divisiones Panzer de las SS. Aunque la lucha continuaría alrededor de Mortain durante varios días más, no había ninguna perspectiva de éxito alemán. Los alemanes dieron órdenes de pasar a la defensiva a lo largo de todo el frente, pero las órdenes mal comunicadas hicieron que esto fuera imposible de lograr. Para el 12 de agosto, los alemanes continuaron retirándose de todos los sectores. El 13 de agosto, la ofensiva se había detenido por completo, y las fuerzas alemanas habían sido expulsadas de Mortain. Los alemanes habían perdido 120 Panzer en los contraataques y en los ataques aéreos aliados. Finalmente, la ciudad de Mortain había sido liberada. Para a mediados de agosto, las fuerzas aliadas intentaron rodear a todo el 7º ejército y al 5º ejército Panzer. Los restos de la división Großbomber-Lichingen, divididos en pequeños Kampfgruppen, se retiraron antes que se cierre el cerco. Sin embargo, algunas de las pocas unidades quedaron cercadas en la conocida bolsa de Falaise. Para finales de agosto, la división Großbomber-Lichingen, finalmente, fue retirada del frente, y fue enviada a la ciudad de Metz para su reorganización. En esta ciudad, se preparó nuevamente, para defender la frontera occidental de Alemania.